¿Qué tanto sabes de la vida de San Judas Tadeo? A veces vemos que le hacen fiesta, que hay muchos negocios que llevan su nombre y mayormente lo relacionamos con el fanatismo, con la ignorancia, pero cuando lee uno su biografía, su vida, le agarra a uno como más respeto a este personaje que contada su vida a través de la pluma de Antonio Velasco Piña, un escritor mexicanista del siglo pasado, que ya les he hablado de él porque es autor de Regina y de varios libros más muy interesantes. Ya les voy a presentar a Regina igual en estos días. Una historia muy bonita. Entonces, aquí Velasco Piña cuenta que Judas Tadeo fue discípulo de Jesús o apóstol, pero que era primo de Jesucristo. De hecho, muchos dicen que la Biblia lo dice, que era primo de Jesús, pero no lo dice la Biblia, lo dicen otras tradiciones que no son de la Biblia, que no están en la Biblia. Y dicen que el padre de Judas Tadeo era hermano de José y que la madre de Judas Tadeo era prima de María. Dice aquí Velasco Piña que Judas Tadeo y Jesucristo crecieron juntos, jugaban, y que en una ocasión estaban los dos parados por donde pasó el ejército romano, y que Judas le dijo a Jesús: me llama la atención el báculo, el bastón que lleva el general, el oficial de los legionarios, y le dice Judas Tadeo a su primo Jesús: tú me deberías de hacer uno como ese báculo en tu taller porque tú eres carpintero. Y Jesús le contestó que sí, que le iba a hacer uno, y mejor todavía. Entonces, luego Jesús le hace el báculo de madera y se lo empodera, se lo bendice, y le dijo que con ese báculo, con ese cetro, iba a hacer muchos prodigios en el futuro, porque llegaría a ser su apóstol, ¿sí? Y que iría a predicar a tierras lejanas. También aquí comenta Velasco Piña que Judas Tadeo aprendió el oficio de su padre, que era el de curar animales, como un veterinario, pero me imagino que era a través de las manos, como un taumaturgo. Era como un curandero, pero espiritual hacia los animales. Tenían dones, tenían poderes, ¿sí? Entonces, también relata que Jesucristo le contó a Tadeo, a su primo, su intención de viajar por tierras lejanas, pues por todo el mundo conocido de ese tiempo, y que su propósito era abrir caminos para que luego transitaran por esos caminos
los que habrán de seguirlo, así dijo Jesucristo, para que transiten por esos caminos los que habrán de seguirme, o sea, los apóstoles más que nada. Y dijo Jesucristo, el viaje tengo que hacerlo solo y aún no ha llegado el tiempo de los apóstoles. Cuando ese tiempo se cumpla, tú serás uno de ellos, le dijo a Tadeo. Has sido el primero en pedirlo y serás el último en llegar a serlo. Es decir, como decía el mismo Jesús, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y efectivamente dice aquí el autor de esta obra que Tadeo fue el último en ser nombrado apóstol después de los 12. Jesús le dijo a Tadeo, tu misión resultará en extremo difícil. Llegarás a ser reconocido como el gran intercesor ante las causas imposibles o ante las causas perdidas. Es el santo de las causas o el apóstol de las causas perdidas o de las causas imposibles. Así le dicen hasta el día de hoy. Tadeo y Marta. Jesucristo, antes de irse de viaje a las tierras lejanas, que había dicho a su primo, le dijo a Tadeo que se casara, si se iba a casar, que se casara con una buena mujer, que lo quisiera, que lo amara y que él también la quisiera. Entonces, sucedió lo que comúnmente pasa entre las familias, que el padre de Judas Tadeo le tenía una novia, pero basada en intereses, ¿sí? Así como sucede muchas veces entre los políticos, entre las familias, con dinero y cosas así. Entonces Judas siguió el consejo de Jesús y no la aceptó y conoció a Marta, ¿sí? Y Marta lo amaba y él la amaba y Marta se adaptó a él y cooperaba con la causa de predicar luego el evangelio. Entonces cuando retornó Jesucristo de su viaje, le dijo a Judas Tadeo, he establecido contacto personal con las tierras santas, he estado en el Mediterráneo, en el Medio Oriente, en África, en Creta, en Atenas, en Siracusa, que es en Italia, en Roma, en Persia. Mi viaje solo ha sido posible gracias a que mi Padre me proporcionó permanentemente ayuda y protección, ¿sí? Los viajes de Jesucristo fueron de aprendizaje y de enseñanza. Enseñaba y aprendía. No fueron turísticos. En esos lugares donde anduvo, tuvo problemas también con los sacerdotes, los mismos problemas que tuvo con los fariseos, con los sacerdotes fariseos de Palestina. Cuenta Nicolás Notovig en su libro La historia secreta de Jesús, que Jesús, cuando estuvo allá en la India, le agarraron mala voluntad los brahmanes, que son los sacerdotes de la India, así como le agarraron mala voluntad los sacerdotes Anás y Caifás en Judea, porque pues las enseñanzas del Cristo, las ideas del Cristo son revolucionarias, son rebeldes, pero con causa. Rompe los esquemas, rompe los prototipos. Por ejemplo, a los fariseos les rompió el esquema cuando
trabajaba los sábados Jesucristo, no obedecía reglas, y eso lo hacen los gnósticos. Los gnósticos no obedecen reglas. Jesucristo era gnóstico. Jesucristo se rebeló contra ese Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios vengativo, de la ley del talión. Jesucristo nunca mencionó el nombre de Yahvé, porque Yahvé es el príncipe de los demonios, el que lo mandó a matar. Es la antípoda de Jesucristo, es la antítesis de Jesucristo. Y el nombre de Jehová tampoco lo mencionó porque en los tiempos de Jesús no existía el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es un nombre sintético, artificial, no es un sonido hebreo, no tiene fonética hebrea, porque fue un nombre creado con consonantes y vocales latinas, sustituyendo las letras del nombre de Dios en hebreo. Y eso fue en el siglo 8 después de Cristo por los judíos masoretas. Entonces Jesucristo, que quede claro, nunca supo de Jehová y nunca mencionó a Jehová. ¿Sí? Entonces ese nombre es sintético, es artificial, no tiene fonética hebrea. Entonces, Jesús visitó todos esos lugares santos, más que nada sagrados, y trajo las parábolas, ¿sí? De allá, de la India, de todos los países que visitó, lugares que visitó, aprendió, de todos ellos aprendió de los persas, ¿sí? De la India trajo las parábolas, ¿sí? Las parábolas que están en los evangelios. Ya ve que le habló al público, al ignaro vulgo, a la multitud ignorante, les habló en parábolas, porque a las masas nunca les ha interesado la sabiduría, y como no les interesa, pues hay que hablarles en un lenguaje encriptado, en un lenguaje simbólico, en un lenguaje alegórico, para ver si entienden, con la conciencia. En cambio, a sus 12 discípulos les habló de forma directa, sin claves, sin códigos. Y entre los 12 discípulos y el pueblo estaban 70 personas más. A ellos ni les habló de los grandes misterios, ni tampoco fue tan mezquino. Les habló así a medias. Bueno, les explicó a esos 70 el significado de las parábolas. Pero a los 12 discípulos les dijo: yo a ustedes les he revelado los grandes misterios del reino, y al pueblo no se les ha dado, ¿sí? Y a ustedes sí. Eso lo dijo porque se lo preguntaron, se lo preguntó uno de sus apóstoles, ¿sí? Recorrió todo el mundo conocido de aquel tiempo, lo visitó, y en una ocasión estaba leyendo en una Biblia que Jesucristo no caminó desde su tierra hacia cualquier lado más de 300 kilómetros, que Jesucristo no viajó más de 150 kilómetros, creo. Así decía esa Biblia, no recuerdo qué Biblia, pero son injerencias que mete la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, porque ni la Iglesia Católica ni la Iglesia Protestante quieren aceptar que Jesucristo viajó por todo el mundo conocido de su tiempo. A Jesucristo lo aislaron del mundo, lo aislaron de María Magdalena, lo aislaron de los esenios. Jesucristo creció y fue educado con los esenios, que eran cristianos, ¿sí? Porque hubo un cristianismo antes del cristianismo. El cristianismo siempre ha existido. Son los valores, los principios, ¿sí? De hecho, cuando Cristo nació ya existía el cristianismo, pero estaba en decadencia. Son los valores, los principios de todas las religiones. Solo vino a renovarlos, porque ya estaba en decadencia la religión de los judíos y de los romanos. Estaba en franca crisis. Nadie respetaba nada, así como hoy, que no respetan a Dios, no respetan lo sagrado. La gente se volvió muy grosera, muy vulgar, muy irreverente con las cosas de Dios.
La televisión se burla de Dios, ¿sí? Los artistas, los pseudoartistas del teatro, ¿sí? Eh, los cómicos. Entonces, la religión de los judíos y los romanos había caído en el descrédito, ¿sí? Entonces, Cristo vino a revestir esos valores que son eternos, ¿sí? Con otra didáctica, con otra dialéctica, pero es lo mismo, es lo mismo. Y todas las religiones hablan del mismo Dios. Y aquí lo vamos a ir viendo cuando les hable de Tomás y Judas Tadeo, cuando fueron a predicar a la India y a Persia, ¿sí? Bueno, les decía que la Iglesia Católica aisló a Jesucristo de María Magdalena, de haber viajado lejos, y lo aisló de los esenios, lo aisló de todo, de todo. Lo castraron, lo deshumanizaron, lo volvieron un eunuco, un homosexual, ¿sí? Jesucristo fue un hombre en toda la extensión de la palabra, tenía sentimientos, tenía emociones, ¿sí? Era mitad divino, mitad humano, claro, pero tenía sentimientos y tenía emociones, ¿sí? Entonces, Jesucristo tuvo esposa, fue María Magdalena, lo dice el Evangelio de Felipe, apócrifo, ¿sí? Se dirigía a ella como una esposa porque le platicaba misterios secretos. Eso lo cuentan tradiciones extrabíblicas. Bueno, seguimos. Le dice Jesús a Judas, Tadeo, ¿sí? Este báculo te será de gran utilidad en las largas caminatas que habrás de realizar en un tiempo por venir, ¿sí? Y le dice Jesús también a Tadeo, a ti te corresponderá recorrer las más apartadas regiones orientales, sí, a Judas Tadeo y a Tomás, a esos dos los mandó mucho más lejos, se fueron mucho más lejos. 3 días después del bautizo de Jesús, Jesús, acompañado de sus 4 primeros discípulos, se dirigió a Caná para asistir a la boda de su primo Judas Tadeo. Sí, porque Jesús se fue de viaje y tardó. Entonces Judas ya tenía su novia y estaba esperando a Jesús para que asistiera a su boda. Y no llegaba y Judas Tadeo se desesperaba. Pero llegó finalmente Jesús y pudo asistir a la boda. Entonces dice aquí Antonio Velasco Piña que el que se casó en las bodas de Caná fue Judas Tadeo y Marta, su novia Marta. Otros dicen que fue Jesús y María Magdalena. Cualquiera de los dos es bueno, o sea, ojalá y haya sido Jesús. Es que, pues, los exegetas, los historiadores, las personas de mala voluntad, los caifases, ¿sí?, han venido tergiversando la historia de Jesucristo a su conveniencia. Lo volvieron eunuco, monje célibe, para que se acoplara a sus aberraciones que han venido creando desde hace 500 años, ¿sí? Entonces, recuerden que Jesucristo convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, y eso tiene que ver con la alquimia. Jesucristo instituyó el matrimonio en las bodas de Caná. Su primer milagro lo hizo en una boda. Entonces, te está diciendo que la boda, el matrimonio es una de las cosas más importantes de la vida del ser humano, ¿sí? Y que a través del matrimonio debes de trascender espiritualmente para crear el traje de bodas que pide Dios para entrar al reino. Ese traje de bodas tiene que fabricarse. No es un traje así de tela, ¿no? Muchos lo entienden así y se ponen buenos trajes para ir a su templo. Sí, pero no es así. Bueno, ese traje de bodas es el vellocino de oro, es la piedra filosofal. Y tiene que ver con el sexo, porque la piedra siempre ha simbolizado al sexo. Y la misma Biblia lo dice. El sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Piedra de tropiezo cuando
haces mal uso del sexo cuando practicas el sexo inferior, el infrasexo, pero ya dejas de tropezar con esa piedra cuando practicas el suprasexo. Si quieren saber más, ahí está mi teléfono. Ofrezco clases particulares, grupales, y ahí hablamos más profundo. Al lado de estos videos, ahí está mi número telefónico. Estoy invitando a clases particulares, grupales, a domicilio, a la biblioteca, por teléfono, etc. Bueno, entonces llegó el día en que Jesús envió a los apóstoles a predicar, y los últimos en hacerlo fueron Tomás y Judas Tadeo. Tomás fue enviado, mandado a la India, porque el Evangelio de Tomás habla del Cristo cósmico, ¿sí? Y se parece muchísimo al Evangelio de Krishna. Krishna fue un dios hindú, el Cristo hindú, y Krishna habla en el Bhagavad Gita, que es un libro sagrado de la India, muy famoso, muy conocido. Y la forma en que habla Krishna, que es el alma del universo, ¿sí? Krishna es el Cristo cósmico, ¿sí? Porque una cosa es Jesús y otra cosa es el Cristo. Jesús encarnó al Cristo cósmico, ¿sí? Entonces, Krishna habla en el Bhagavad Gita, y es muy similar su enseñanza con la de Tomás, el Evangelio de Tomás. En el Evangelio de Tomás son similares. Entonces, por eso dicen que Jesús mandó a Tomás a predicar a la India y a Judas Tadeo, pero llevaban poderes, pues ya, ahorita les explico. Tadeo y Marta se unieron a una gran caravana de comerciantes. Bueno, en ese tiempo viajaban en caravanas porque siempre ha habido malandros, siempre ha habido delincuentes, asaltantes, salteadores de caminos, hasta el día de hoy. Y hoy utilizan uniformes, sí, son los policías federales, los tránsitos, ya institucionalizaron, oficializaron la delincuencia. En México andaban a caballo, bueno, cuando los bandidos de Río Frío y todo eso, ¿no? En el tiempo de Juárez, iban en caravana, se unieron a una caravana de comerciantes en la ruta de la seda, ¿sí? Porque que iban a la India, y bueno, pasaron por Mesopotamia, luego Tadeo y Marta siempre tenían presentes los preceptos de su maestro Jesús sobre la forma de realizar su peregrinaje. Se trataba de diseminar la buena nueva, la semilla, sin pretender la abolición de las religiones imperantes en aquellas lejanas regiones. ¿Sí? El precepto de Jesús, del Maestro Jesús hacia sus apóstoles, era que no fueran a abolir ninguna religión, como hoy se hace con fanatismo. Los protestantes de hoy, los evangélicos, son muy fanáticos y quieren enseñar su doctrina superficial, basura, sí, discúlpenme la palabra, porque enseñan pura basura. Quieren enseñar esa ideología manufacturada en Estados Unidos a todos, y hasta si quieren ir a la India, ¿sí? Los adventistas de hoy son narcisistas, egocéntricos, quieren enseñar su ideología relavada a los hindúes, allá a los orientales, a los japoneses, allá quieren ir a enseñarle eso, que no sirve. Le quieren enseñar el Padre Nuestro al señor cura, como dice el dicho coloquialmente. O sea, le quieren ir a enseñar a los maestros allá que
saben más, que son más profundos, que son psicólogos, que son filósofos. Allá nació la luz, de allá viene la luz, de allá viene la sabiduría, allá en la India. Por eso la India es la capital espiritual junto con el Tíbet, porque allá se gestaron las primeras razas de esta humanidad, las primeras subrazas de esta raza aria, porque nuestra humanidad se llama la raza aria, y esta raza aria tiene que producir 7 subrazas. Grecia y Roma fue una subraza, Alemania e Inglaterra fue una subraza, son potencias. Babilonia fue una subraza, ¿sí? Potencias económicas, culturales, espirituales. Y la India, en la India se gestó la primera subraza de esta raza aria, y ahí, por eso ahí se concentra lo más espiritual, lo más profundo, y los evangelios más antiguos que los nuestros, que los que están en la Biblia, se llamaron los Vedas, y son 4. El Rig Veda es uno de ellos, ¿sí? Judas, Tadeo y Marta allá vieron eso, y allá les mostraron en la India los Vedas, ya les diré. Entonces, ¿cómo le van a ir a enseñar estos sectarios de acá a los de allá? Aquellos son muy profundos, son atrevidos, aquellos les van a salir enseñando a estos de acá. Quieren enseñar cosas que no son, pues, o sea, según ellos saben mucho, pero de allá viene la luz, ¿sí? Acuérdense que allá sale el sol en Oriente, en el Middle East, en el Asia, en el Oriente nace el sol, nace la luz, de allá viene la luz, ¿sí? La luz viene de Oriente. Y entonces, también Jesucristo dijo: yo no he venido a abolir, a suprimir las leyes de Moisés. Y no nada más habló de las leyes de Moisés, habló de otras leyes, como por ejemplo las leyes de Solón, que Solón fue un gobernante griego que estableció leyes justas, leyes humanas. Solón gobernó después de Dracón, que fue un perverso que estableció leyes perversas, leyes exageradas, radicales, extremistas. Y Solón gobernó bien y abolió las leyes de Dracón. Bueno, Solón existió antes de Cristo y fue considerado, está en la lista de los 7 grandes sabios, de Grecia, que les dicen las Pléyades, sí, las Pléyades. Jesucristo fue universal y habló otras cosas, pues, dijo otras cosas que no están en la Biblia, porque también hablaba de las leyes de Solón, o sea, eran también leyes buenas. No hay que sectarizarse. Los apóstoles se marcharon. Tadeo y Marta Judas, Tadeo y Marta en Persia. Luego avanzaron hasta Persia. Tadeo nuevamente descubrió que las enseñanzas de Jesús eran universales, ecuménicas, ¿sí? Nada de sectarismo, nada de eso, ¿sí? Estos señores llevaban poderes, ¿sí? Además de que eran ecuménicos, universales, llevaban poderes, ¿sí? O sea, predicaban con el ejemplo, ¿sí? Hoy día hay predicadores que tienen un semblante de ampones, ¿sí? Son todo menos espirituales, ¿sí? Jesucristo predicó con el ejemplo y venció y salió adelante por los milagros que hizo, y empoderó a sus discípulos, a sus apóstoles. El báculo de Judas Tadeo tenía poderes, todos llevaban poderes y enseñaban una doctrina pura, ¿sí? Una doctrina muy profunda que nada tiene que ver con lo que enseñan hoy los curas católicos y los pastores protestantes.
A Marta, la esposa de Judas Tadeo, la consagraron sacerdotisa del fuego en Persia. ¿Sí? Ella no dijo que no. Eso se llama tolerancia, comprensión. ¿Sí? Hoy día andan los predicadores en las calles invitándote que vayas a sus iglesias, pero si tú los invitas a la tuya, no van. ¿Sí? Son egocéntricos, sectarios, fanáticos. ¿Sí? En ese viaje donde iba Judas Tadeo y Marta y rumbo a la India encontraron un evento desagradable porque en aquel tiempo, incluso antes de Cristo, los hindúes manejaban quemar los cuerpos de los fallecidos. Quemar el cuerpo de un fallecido hasta el día de hoy lo hacen. Ponen una pira funeraria, hacen una cama de leña, ponen el cadáver del difunto y le prenden fuego. Lo queman al aire libre. Pero en aquel tiempo fue una tradición, una costumbre que mantuvieron hasta el siglo XVIII. Quemaban al fallecido, pero al lado ponían a su esposa que estaba viva, entonces a eso le llamaban sati. Llegó el grado de que ya las mujeres estaban convencidas de que tenían que irse con su esposo, ¿sí? Les lavaban el cerebro, pero eso es una crueldad. Y Judas Tadeo, cuando vio eso, cuando le iba pasando, iban a quemar a una mujer viva al lado de su difunto esposo, y dijo Judas Tadeo, esto está mal, esto es una barbarie, esto es una aberración. Y entonces ahí puso en práctica aplicó el poder de su bastón, su cetro sagrado, ¿sí? Y apagó el fuego con su báculo, y la mujer ya no se quemó, ya se estaba quemando, y la invitó él y Marta, su esposa, a que se fuera con ellos, y ya no se quemó la mujer. En la India encontraron a un monarca o un rey que se llamaba Gondophares. Gondophares había conocido a Jesús cuando éste recorrió la India hacía ya más de 20 años. ¿Sí? El mismo palacio donde se encontraban en ese momento visitando a Gondophares, había tenido lugar una reunión sacerdotal a la que acudieron sabios de diversas regiones de la India para dialogar con Jesús cuando llegó ahí. Entonces le dijo el rey a esta pareja que ya conocían al Maestro Jesús. ¿Sí? El monarca comunicó a Tadeo su resolución de convocar a una reunión semejante para que el apóstol relatara la historia de cómo había sido la vida pública de Jesús en Palestina. Gondophares inició a Tadeo en la cosmovisión contenida en los Vedas. Ahí están, los Vedas son los 4 evangelios más antiguos que están en la India. El Rig Veda es uno de ellos. Los libros sagrados de la India. Entonces cuando ya Judas regresaba de la India con su esposa, lo mataron, desafortunadamente lo mataron en Edesa, en un lugar de Turquía, ¿sí? donde actualmente es Turquía. Lo mataron, le dieron garrotazos, golpes con palos y le cortaron la garganta. O sea, el verbo aquí, porque aquí está el verbo, y pues para que no hablara y todo, y pues los hombres vulgares, bárbaros, odian el verbo de Dios, el verbo de los sabios, odian la sabiduría. Esta humanidad odia terriblemente la sabiduría, odia mortalmente la palabra de los profetas, por eso los matan, por eso los asesinan. Saquen cuenta cuántos profetas han matado, y hasta el día de hoy siguen matando a los sabios. El rey Herodes sigue vigente, sigue vivo. El rey Herodes no es una persona, son los poderes fácticos. Donde hay un poderoso, ahí está Herodes, ¿sí? Aquí en México mataron los gringos, la CIA, a través de la CIA,
vinieron a matar, a secuestrar a Jacobo Greenberg, que era un hombre sabio, que empezaba a investigar acerca de la clarividencia. ¿Dónde aprendió todo esto Jacobo Greenberg? Que era un psicólogo egresado de la UNAM, pero lo aprendió de Bárbara, una señora que era chamana, que ha sido una de las mejores chamanas que ha tenido México, y creo que a nivel mundial. Una señora que operaba, hacía operaciones, sacaba órganos de un cuerpo de un paciente y le introducía uno nuevo, pero ese órgano ella lo creaba de la nada, manejaba, hacía operaciones psíquicas, operaciones parapsicológicas, metafísicas, manejaba la metafísica, la parapsicología, los grandes misterios. Jacobo Greenberg, que era hermano de Ari Telch, el actor, fue testigo de todo esto de Pachita. Pachita era el sobrenombre que le daban a la chamana mexicana. Pues eso ya tiene muchos años, fue por los años 50 creo, más o menos, o 60, 70, no tengo el dato específico, pero ella decía, la chamana mexicana, que era la reencarnación de Cuauhtémoc, o que el espíritu del emperador Cuauhtémoc se le introducía para hacer esos prodigios. Y hubieron otros personajes conocidos que también vieron cómo operaba Pachita. Creo que era Bárbara su nombre, no me acuerdo del apellido. Pero ella era del norte de México, de un estado del norte, y se vino a México. Era una señora que pues no tenía estudio, pero tenía poderes, ¿sí? Entonces, mucha gente de hoy critica que los apóstoles de Jesucristo no tenían estudio, pero es que en aquel tiempo no se veía la vida así, el mundo no se veía así. Y ya porque no tienen una carrera, ya no eres nadie. ¿Y de qué sirve que tengan una carrera? Una persona, si tiene la conciencia dormida, si tiene la conciencia aletargada, y son irresponsables, ¿sí? Depredadores de la naturaleza. Si las carreras, las profesiones fueron creadas, inventadas después de la revolución industrial para trabajar como esclavo para el patrón, ¿sí? Para la iniciativa privada, porque necesitaban profesionales, gente especializada en ciertas áreas, ¿sí? Contadores, científicos, de diferentes disciplinas, ¿sí? Ahí fue donde empezó la especialización para trabajar como esclavo. Hay empresarios que son inmensamente ricos y no tienen una profesión y saben de todo y son polímatas. Sócrates a poco fue a la universidad y Gandhi, bueno, pues estudiaban así nomás, autodidactas, observando la naturaleza, de boca a oído, no era como antes, pues, no era como hoy, ¿sí? Entonces, la humanidad ahora, hoy día, le ha dado la espalda a la luz, a Dios, y a eso se le llama apostasía. Apostasía significa alejamiento de la luz o de Dios. Apo, lejos. Es como apóstol, el que es enviado lejos. Apo, el prefijo apo, es alejarse de la luz. Y está bien ilustradito en la caverna de Platón. En la caverna de Platón hay unos hombres al fondo de la caverna, amarrados y de espaldas hacia la puerta donde entra la luz. Estamos amarrados por el ego, por nuestras concupiscencias y no nos damos cuenta, ¿sí? Y cuando viene de afuera de esa caverna una persona, dice Platón, y entra, lo quieren matar. Porque viene a contarles lo que hay afuera y ellos no se entienden con los que vienen de afuera, y esos que vienen de afuera pues son los profetas, los enviados, los salvadores, que quieren ayudar a los dormidos, a los ignorantes, y no se dejan, ¿sí? Estamos mal, está mal esta humanidad.
Hay animales que de día se esconden en las cavernas, en las cuevas, porque les lastima la luz del sol. Así comparo a la gente de hoy. Les lastima la sabiduría, la luz, el conocimiento, la filosofía. Son noctámbulos. Esta humanidad es noctámbula, es quiróptera, les lastima la luz. Y por eso existen los Cristos negros, representando como diciendo que el hombre quiere ver a Dios negro. Y cuando Cristo se transfiguró, otras personas que no eran sus apóstoles, que estaban cerca de ahí, se cegaron. Y ahí te está dando a entender que la luz de Dios cega a los hombres, cuando es demasiada luz, cuando es demasiado conocimiento, no lo soportan. El ser humano no puede soportar tanta verdad, ¿sí? No puede soportar tanta luz. Gracias por ver este video.